Voy a ponerme crono. Bien. ¿Me veis? ¿Me escucháis? Venga, pues vamos a empezar un poquito con un tema introductorio. A ver, ahora he perdido yo el control de mi pantalla. Aquí, vale. Pues vamos a empezar un poquito con un tema introductorio que es de qué hablamos, ¿no? Yo empecé a desarrollar un proyecto de rehabilitación online de las afasias, porque bueno, pues llevo ya muchos años trabajando en el campo. Los que me conocéis, sabéis que trabajo en CEADA, que estoy ahora mismo también en una asociación de personas con afasia y bueno, pues antes de que surgiera toda esta crisis, me anticipé fortuitamente y anduve investigando el mundo de la, vamos a llamar, telerehabilitación, teleterapia, en fin. Y lo primero que encontré es que había ciertas discrepancias a la hora de denominar qué es lo que yo estaba realmente buscando, qué es lo que yo quería realmente montar, ¿no? Y entonces, bueno, pues investigando un poquito, vamos a ver si esto nos... Ahora no me hace caso, no me pasa la diapositiva. Pues pasa tú. A ver. Ahí, pasó. Bien, en principio lo que todos sabemos es que en cuanto a teleterapia, telerehabilitación en el ámbito logopédico, pues hay una falta de legislación, de normativa. Solo aparece en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 13, se hace una mención sobre el teletrabajo, el trabajo a distancia, bueno, que si tiene que ser aquello, un acuerdo entre el empresario y el trabajador, pero vamos, no hay a día de hoy mucho más al respecto en nuestra legislación, en nuestras normas. Y entonces, bueno, pues me fui a beber de las fuentes, que para mí pues la ASHA, la Asociación Americana, como sabéis, me parece una fuente fiable, como también lo es el Colegio Profesional de Logopedas de Reino Unido, ¿no? Y se ven todo este mare magnum de terminología que aquí aparece. Telehealth, que sería la nomenclatura que utilizan en Reino Unido, pues ni siquiera la traducción al castellano me parecía que tenía mucho sentido, ¿no? Sería algo así como telesalud. Entonces allí, si navegáis un poquito por su página web, hay cierta información sobre lo que ellos llaman telehealth, que la ASA lo denomina telepráctica, como una disciplina, digamos, dentro de la telerehabilitación que la Asociación Americana de Telemedicina pues ha incluido ahí, ¿no? Entonces, sobre todo, digamos, soy más afín al cómo trata este tema la ASHA, ¿vale? Entonces, a partir de ahora voy a empezar a llamarlo telepráctica, porque tampoco es telerehabilitación siempre lo que hacemos, ni rehabilitación lo que hacemos en la clínica. Y creo que el concepto telepráctica es bastante certero en nuestro caso. Vale, ¿y qué es la telepráctica? Pues según la ASHA, he hecho una adaptación de la definición que tienen ellos en su página web. Según la ASHA, es una modalidad, es un modelo de asistencia, no es un servicio diferente. Es decir, tiene que ser equivalente a lo que hemos venido haciendo o estamos haciendo en la práctica clínica cara a cara. ¿De acuerdo? Y adaptando un poquito su definición, yo he añadido o he traducido la definición que tiene que ser equivalente en calidad a los administrados en persona, ¿no? A los tratamientos administrados en persona y cumplir con un código deontológico y ética profesional. ¿Qué quiere decir? Que no todo lo que vayamos a hacer vía telemática es posible. O sea, no todo lo que hacemos en la clínica, en la práctica clínica cara a cara, se va a trasladar completamente a la telepráctica. Y ahora vamos a ver 3 modalidades básicas y tendremos que encajarnos en alguna de las 3 con un paciente, usuario determinado. ¿De acuerdo? Y la definición de la ASHA continúa, como veis en pantalla, en que consiste en proveer de los servicios logopédicos a distancia, sirviéndonos de la tecnología de las telecomunicaciones, no de Internet.
está incluido Internet dentro de las telecomunicaciones, pero como luego Jaime os comentará, vía telefónica, un teléfono es telecomunicación, ¿vale? Entonces no es cerrarnos solo al tema Internet, aunque probablemente sea lo que más vayamos a utilizar, ¿bien? Entonces yo a partir de ahora asumo el concepto telepráctica, ¿vale? Y luego creo que los tipos, digamos, de telepráctica que podemos llevar a cabo era muy importante también eso, definirlos. Y ahí sí que la ASHA solo habla de un tipo sincrónico o asincrónico y el Royal College de Reino Unido habla de un híbrido, que no contempla la ASHA y que creo que es muy importante. La sincrónica, pues, está implícito que es la interactiva, es decir, la que yo voy a hacer en tiempo real, casi como si estuviéramos cara a cara, ¿de acuerdo? Mientras que la asincrónica, como el propio nombre indica, implica un almacén y un envío, vamos a decir, de datos en forma de audio, en forma de documento, de texto, pero que puede ser, pues, por ejemplo, el intercambio de distintos materiales, informaciones vía email, por ejemplo, ¿vale? Y el híbrido que combina o bien sincrónica como una, vamos a decir, intervención presencial combinada con telemática, por ejemplo, ¿vale? Porque habrá veces que sí o sí se requiera de una intervención presencial, ¿vale? Entonces, el híbrido me parece que es importante también tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y yo creo que con esta visión general, por lo menos podemos encajarnos, ¿no? O podemos ya plantar unas bases de a ver qué estoy haciendo, qué quiero hacer, hacia dónde voy, ¿no? O qué puedo hacer, porque no es la telepráctica para todo el mundo, ¿de acuerdo? Bien, yo estaba haciendo el proyecto que yo empecé hace unos meses, pues se ha visto acelerado, bueno, pues por toda esta crisis que está sucediendo. Y entonces, pues hay disponibles distintos cursos online, un poco como estamos haciendo. A ver, que se nos ha debido ir o no. Vale. Hay una serie de distintos cursos. No sé si estáis viendo o no. Espérate. Vale. Vía telemática, bien igual, sincrónicos o asincrónicos, y yo he tirado por la escuela, vamos a decir, americana, ¿no? Bueno, en fin, allí hay mucha tradición de teleasistencia, al fin y al cabo la telepráctica o la teleasistencia de una manera más global también es una forma en un país tan grande como Estados Unidos de solucionar el tema a distancias. Luego allí pues ya sabemos que la asistencia sanitaria es un poco diferente a la que podamos contar en Europa, por lo tanto, pues a nivel de gasto también es menor este tipo de intervención, vamos a decir. Y bueno, pues me he ido formando un poco y lo que estos meses de confinamiento me han dejado. ¿Qué es lo que cuentan en los cursos como equipamiento básico que necesitamos? Pues bueno, un ordenador, y yo recomiendo que sea ordenador, ni tablet, ni móvil, por supuesto, da bastante poco juego, pero bueno, un ordenador, no hace falta que tenga que ser un ordenador potentísimo. Yo ahora mismo estoy con un portátil sencillo y bueno, pues cuanto más invertamos, se invierte, ¿no? en hardware, mejor, es más fácil, más sencillo todo, pero que no hace falta hacer inversiones tremendas. Una cámara, ¿vale? Que yo normalmente veréis luego ya un poco cómo lo hago yo, y unos cascos, a ser posible, también un poco por el tema de privacidad, ¿vale? Con micrófono. Y un internet con un ancho de banda, bueno, pues que no se nos quede colgado las sesiones, ¿no? Cada poco. Y es algo que no se contempla, introduzco el tema de la tableta gráfica, porque creo que hay ciertos trastornos donde el tema de la lectoescritura es clave. Entonces, no siempre es necesaria, pero a veces sí que es fundamental, ¿vale? Y veremos, luego ya veis un poco cómo funciona si no habéis practicado o no conocéis lo que es una tableta gráfica. Luego te hablan, pues eso, de que un hardware, un equipamiento más avanzado, pues si tienes 2 monitores, si tenemos una cámara web para documentos, que es un tipo de cámara que tiene un brazo, se queda estática en la mesa y sobre esa cámara puedes abrir libros, puedes abrir láminas. Entonces allí estaban muy preocupadas con el tema del copyright. En España reconozco que somos a nivel por lo menos logopédico y demás un poquito más relajados
con ese tema, pero bueno, en realidad podemos tener nuestro material y no hace falta que escaneemos ni incumplamos ninguna norma de copyright, y con una cámara de este tipo pues podemos presentarle al usuario que hay del otro lado X material, ¿no? En fin, a ver, bien. Y luego el software. Vamos a ver qué es lo que pasa con el software básico. Pues mira, a ver si quiere pasar la diapositiva. Vale. Software básico y pongo ejemplos, ¿vale? Yo cuando empecé a hacer formación, yo me pensaba que en países que tienen, pues eso, más tradición, el tema de la telepráctica y tal, pues tendrían unos protocolos y no sé, otro tipo de tecnología desconocida. Bien, pues mi sorpresa fue que realmente hacen pues un poco lo que a cada uno le va mejor, así de claro. Entonces, ¿qué es llamativo o qué puede ser más novedoso? Pues mira, en este cuadro que os pongo, la columna de la derecha del todo es que tienen la suerte, puede decirse, de que existen plataformas específicas diseñadas por y para logopedas. Os he puesto 3 ejemplos. Yo jugueteé en su día, que no sé si ahora está todavía vigente, el Tera Platform, te permitía 30 días de prueba, jugueteé, son tipo de plataformas interesantes, interactivas. Lo único que hay algunas que son complejas de manejar, y si tienes al otro lado a un usuario que no es muy ducho con esto, pues no es fácil, y luego que están en inglés. Entonces yo personalmente, que trabajo específicamente con afasias, pues claro, si ya les meto el inglés, no llegábamos a nada. Entonces, ¿qué otras alternativas se me ocurrieron? Pues más la columna central, programas de control remoto, ¿vale? Programas de control remoto a mí me van muy bien. Ahí hay varios tipos y suelen tener una seguridad bastante maja, y voy a contar en mi experiencia luego en la parte más específica de afasias, ¿vale? Entonces, software básico. Vamos a contar con un ordenador, en principio con un sistema operativo, Windows, iOS, Linux, etcétera, etcétera. Programa de videoconferencia, que puede ser el WhatsApp, y hay 3 asteriscos porque, a pesar de lo que pueda parecer, es de los más seguros que hay. Entonces, ahí lo tenéis, pero también tenemos Zoom. Los americanos usan muchísimo Zoom, y creo que es en la página web, si alguien se decanta por el Zoom, en la página web, creo que es del Royal College de Reino Unido, hay una guía para uso de Zoom en telepráctica. Pues si alguien se decanta por esta plataforma, a esta Skype, en fin, esta diapositiva son ejemplos, porque en realidad son ejemplos porque hay mucha variedad. El WhatsApp ya luego vemos eso, el por qué es una de las soluciones para videoconferencia, pues que van bien y son seguras. Luego hay los programas de control remoto y otro tipo de programas que veremos más adelante, un poco la explicación, como de Webex, de Microsoft Teams. Yo he utilizado algunos y es cierto que a veces también son un poquito enrevesados. A mí no me acaban de convencer. No me acaban de convencer. Unos son de pago, otros te permiten, igual que el Tera Platform, algún tipo de periodo de prueba, ¿vale? Pero en realidad a mí lo que me sorprendió es que esta es la conclusión a la que yo llegué después de leer y hacer ciertas formaciones en telepráctica. Y es que en realidad no hay protocolos de actuación o de abordaje en sí en logopedia, es decir, un poco cada uno se busca el sistema operativo, los programas, las plataformas que mejor se adaptan a sus necesidades o a las del usuario. Y bueno, pues en parte yo creo que también esta mesa redonda de hoy, bueno, pues va a ser muy beneficiosa para, por lo menos entre nosotros, aclararnos un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, como tema introductorio, pues yo creo que ya tenemos unas bases. Aquí ya sería mi intervención que vamos a hacer después, así que paso la palabra, no sé si es Rosana, me parece. Hola, pues a ver. Sí. Aquí. Ahí.
¿Se me oye? Sí. Vale, bueno, pues yo soy Roxana Col y a ver, cuando está listo, no sé si estáis viendo mi pantalla. Sí. Vale. Bueno, pues yo soy Roxana Col Barragán y me dedico fundamentalmente a los trastornos de la voz. Entonces, bueno, llevamos muchos años trabajando online. Yo llevo por lo menos 6 años trabajando de esta forma a distancia, pero siempre hemos trabajado con pacientes que eran fuera de Madrid, que no podían venir a la consulta, etcétera. Nunca fue como ahora que por las necesidades de esta situación, pues lo tenemos que hacer con todos los pacientes, ¿no? Tenemos, yo creo, que ver a la telerehabilitación o telepráctica, como decía nuestra compañera, como un método alternativo para poder llegar a nuestros pacientes y dar atención de tratamiento y de evaluación. Y creo que es muy importante que veamos a todos los recursos tecnológicos nuevos que hay, que tenemos en este momento en nuestra sociedad, como una oportunidad para poder utilizar esas herramientas en nuestro trabajo y lograr que sea algo motivador y viable, ¿no? Entonces, el teletrabajo, la telepráctica, pues ha ido aumentando gracias al Internet y a la videoconferencia, aunque, como decía Laura, pues también se puede usar el teléfono, pero esto nos da muchísimo más juego. Entonces, gracias al Internet y conferencia hemos logrado tener audio y vídeo en tiempo real de lo que hacemos de nuestros pacientes y de lo que hacemos con ellos, ¿no? Es muy importante también ver que las nuevas generaciones han nacido con estas tecnologías. Estas tecnologías forman parte integral de sus vidas, ¿no? Y entonces esto, hay toda una parte de la sociedad que lo ve con una naturalidad terrible y esto nos ayuda, nos aporta mucho. Y también que el teletrabajo y el Internet y la videoconferencia logra eliminar las distancias y los espacios físicos. Creo que nosotros como profesionales tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, adaptarnos a conseguir que todas esas herramientas las podamos utilizar independientemente de la situación actual, que es una cosa puntual, eso espero, vamos, pero que, como he dicho, en muchas situaciones podemos necesitar trabajar a distancia y es bueno que aprendamos a manejar estas tecnologías y que nos podamos adaptar a estos nuevos tiempos y a la sociedad que está en permanente cambio, ¿no? Hay muchos estudios, ahí pongo algunos autores que destacan los beneficios de la telepráctica y también estudios que se han basado en una evidencia empírica, porque todavía no hay evidencia científica de todo este tipo de trabajo, que han apoyado su uso por la flexibilidad que esta práctica implica para cualquier persona que desde la ubicación en que esté pueda ser atendida y pueda satisfacer sus necesidades de terapia, ¿no? Entonces, un punto muy importante, creo, es la calidad. Algo dijo Laura también. Yo creo que el hecho de trabajar a distancia no tiene que mermar la calidad de nuestro trabajo y de nuestro servicio. La calidad que damos a través de la telepráctica o en forma presencial tiene que ser igual, ¿vale? La telepráctica es un medio más con el que contamos, pero tiene que ser igual de beneficioso para el paciente y con la misma calidad que si lo tuviéramos delante. Es un buen método para los adolescentes, porque los adolescentes se mueven muy bien con estas herramientas, se sienten más independientes, se equiparan con sus pares, entonces para el trabajo con adolescentes creo que es un buen método. También es muy bueno para los padres trabajadores que no tienen tiempo de llevar a los niños a la terapia y entonces con este tipo de terapias pues podemos acercarnos a esta problemática. Aquí no va a haber distancias, o sea, esto es buenísimo porque podemos acceder a cualquier lugar del mundo, ¿no? Yo les comentaba que yo llevo unos 6 años más o menos trabajando con telepráctica y bueno, he tenido pacientes en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra, o sea, he podido llegar a lugares que no hubiera podido llegar de ninguna manera en forma presencial.
También aquí mismo en España, gente que vive lejos de Madrid y no se puede acercar. Siempre que están dentro del país y pueden venir de vez en cuando a Madrid, pues les pido que lo hagan, porque siempre es bueno tener alguna sesión presencial, pero con esto pues no hay distancias y podemos realmente llegar a mucha más gente. Y por último, ahorramos tiempo y se logra mayor productividad, ¿no? Yo no sé vosotros, pero yo tardo para llegar a mi casa, de mi casa al trabajo, tardo pues prácticamente 1 hora. Entonces es 1 hora de ida y 1 hora de vuelta, ¿no? Si estoy trabajando en casa, pues todo eso se acorta muchísimo. En esas 2 horas de viaje puedo atender 4 pacientes, ¿no? Vale. Bueno, hay algunos inconvenientes o barreras para su uso, pues como decía Laura, la falta de estándares profesionales, que no hay nada arreglado, que no hay nada que esté estandarizado, la falta de datos científicos que realmente corroboren su eficacia y un tema muy importante para los que trabajan a nivel privado es el pago de las aseguradoras. Las aseguradoras médicas no nos reconocen el teletrabajo, aunque tengo que hacer un comentario porque me ha pasado esta semana bueno, la semana pasada, el viernes, recibí un email de Mapfre donde nos decía que durante lo que dure en la cuarentena y el COVID nos iban a pagar las sesiones online, cosa que me sorprendió, pero bueno, por algún lado se empieza. Por ahora es temporal, esperemos que a lo largo del tiempo, pues esto no sea temporal y reconozcan el teletrabajo igual que se lo reconocen a los médicos, porque los médicos sí que les pagan la atención online, ¿no? Pero bueno, que sepan que por lo menos Mapfre, que es la que me ha mandado a mí un email, ya está autorizando las sesiones online. Y bueno, los temas también de confidencialidad del paciente, ¿no? Nosotros mandamos por email a los pacientes todo lo que es la protección de datos y los datos que necesitamos que firme para que nos vuelvan a reenviar y esto se hace igual que si el paciente estuviera en forma presencial. Bueno, en el campo que yo trabajo, que son las disfonías, en la patología de la voz, pues podemos atender cualquier tipo de patologías en general, también disfonías infantiles y laringectomizados. Yo en laringectomizados por Skype no tengo experiencia, no he trabajado con ninguno porque no son pocos los pacientes que me llegan a la consulta privada, pero disfonías sí y de todo tipo. Que en cuanto al trabajo específico, la evaluación online, bueno, pues hay algunas cosas que podemos hacer y otras que no. O sea, no se puede realizar, o por lo menos esa es mi experiencia, una valoración exactamente igual que si la hiciéramos presencialmente, ¿no? Por ejemplo, no podemos realizar un análisis acústico de la voz, porque, bueno, el paciente no tiene el programa, pero bueno, nos podría mandar una grabación de la voz, pero la grabación que pueda hacer el paciente no va a ser de la misma calidad que la que podamos hacer en la consulta con el micrófono adecuado y en las condiciones adecuadas. Entonces, como no puedo hacer este análisis acústico, yo lo que estoy pidiendo a los pacientes que estoy viendo por primera vez por Skype, pues les pido que me manden una grabación donde les pido determinados puntos que quiero que digan y que me lo manden por WhatsApp, por lo menos para tener el audio de la voz al inicio del tratamiento. Otro inconveniente que tenemos es que podemos no tener percepción de algunos componentes vocales. Hay veces en las disfonías severas todo es más fácil, pero cuando la disfonía es leve, se nos pueden pasar por alto algunos aspectos de la voz que a lo mejor por el audio de la videoconferencia y esto no lleguemos a percibir, ¿no? Y por último, que no podemos palpar ni manipular al paciente. Obviamente esto es obvio el porqué. Entonces esto también en algunas patologías nos va a quitar información. En cuanto a lo que sí podemos hacer de la evaluación, pues por supuesto podemos hacer una anamnesis detallada, podemos valorar la respiración tanto en tipo y modo y la coordinación fonorrespiratoria y hacer una valoración corporal por observación, viendo al paciente hablar y contándonos su problema. Podemos tomar los tiempos fonatorios, podemos sacar la frecuencia fundamental. Yo trabajo con un teclado y el teclado lo tengo, trabajo con el teclado perfectamente por videoconferencia.
puedo buscar con el teclado la frecuencia fundamental del paciente, puedo valorar la articulación, la modulación, la cualidad perceptiva de la voz, puedo hacer el GRAPS, etc. Entonces, todo lo más importante y lo gordo de la valoración sí se puede hacer online, aunque no podamos hacerlo todo. Por ejemplo, antes decía que no podemos palpar ni manipular. Bueno, pues yo no puedo hacer la prueba de hiperfunción con la I para ver si hay rigidez en la laringe. Obviamente esto no lo podemos hacer porque no puedo tocar la laringe del paciente, ¿no? Pero sí se puede hacer otras cosas. En cuanto al tratamiento en sí, pues hay ventajas y desventajas. Las desventajas, que a veces hay fallos en la conexión, porque no solo depende de nuestra conexión, sino de la del paciente, y depende de dónde el paciente esté y el tipo de señal que tenga y de wifi, pues a veces hay fallos en la conexión, que en el tema de la voz sí son importantes, porque hay veces que no escuchamos bien lo que está haciendo el paciente con un ejercicio determinado y a veces se entrecorta o no sé si es el paciente el que lo está haciendo mal o es la conexión que falla, ¿no? Entonces, esto también pasa. Imposibilidad de manipular. Si tenemos la imposibilidad de manipular para valorar, pues para trabajar también. Entonces, esto es importante en algunas patologías, no en todas. Pero, por ejemplo, no podré hacer un masaje o no podré hacer maniobras de reposicionamiento de la laringe si es una difonía psicógena o en una puberfonía. O sea, hay algunas cosas que sí estamos más limitados. La falta de material, pues a lo mejor hay material que no puedo tener porque el paciente no lo pueda tener y porque no. Por ejemplo, pues si le hago botar en una pelota de Bobat, pues obviamente el paciente puede que no tenga la pelota y esto no lo tengo. Pero puedo cambiarlo. Si yo veo que el paciente está haciendo tensión y lo que quiero es que se mueva, que se relaje, sí puedo pedirle que camine, que se balancee, que se mueva, etcétera. Hemos visto también en estos 6 años de experiencia y sobre todo con el COVID, porque en todo este tiempo hemos tratado muy pocos niños a distancia, pero con lo del COVID muchos, difonías infantiles, y sí vemos en estos 2 meses hemos visto que a veces cuesta mantener la atención de los niños online, ¿no? Porque no es lo mismo tener al niño en forma presencial y hacer juegos corporales y moverse que esté sentado delante del ordenador. Entonces, esto a veces cuesta con determinados niños mantener la atención. Pensando también que en general los niños difónicos pues son niños inquietos, líderes, etc. Y otro problema que nos encontramos es el control del volumen. La mayoría de las personas cuando hablan o bien por el móvil con manos libres o por videoconferencia suben el volumen de la voz. Inconscientemente, es como que como la otra persona no me está viendo y la tengo lejos, entonces tengo que hablar más fuerte, ¿no? Sin pensarlo. Entonces, lo que hemos hecho en estos últimos meses es pedirle al paciente que primero se ponga cascos porque va a hablar menos fuerte, y después que bajen del móvil un sonómetro con el móvil para que puedan ir controlando el volumen que están utilizando cuando hacemos los ejercicios. Y va muy bien. En cuanto a las ventajas, bueno, pues como decía antes, podemos acceder a más pacientes, a pacientes que están lejos, en la distancia, pacientes que tienen problemas para acceder a la consulta, inclusive cuando antes de que pasara lo del COVID, pues pacientes jóvenes que están estudiando y que te decían, bueno, que venían presencial, pero que un día dicen, bueno, es que estoy en época de exámenes, ahora me viene muy mal, no puedo perder tiempo en ir y volver, lo podemos hacer por Skype, fue fenomenal. Entonces, no todas las sesiones, pero sí en momentos puntuales que el paciente se vea agobiado de tiempo o con una situación de mayor trabajo o enfermos. He tenido pacientes, una señora, por ejemplo, que se había roto la pierna y entonces no podía caminar y seguimos trabajando para no interrumpir el tratamiento por Skype, ¿no? Entonces, accedemos a más pacientes y en mejores situaciones. ¿Qué es una tecnología fácil de manejar? Yo me he quedado sorprendida porque cuando empezamos con lo del COVID y planteé a todos los pacientes continuar, pues tenemos mucha gente mayor, de 75 para arriba, que no se maneja tan bien con esta tecnología. Y sin embargo, pues todos han aceptado y realmente algunos lo que sí me han planteado es, uy, lo de descargarme el Skype, pues no, porque no sé, porque no tengo ordenador, pero muy fácil el WhatsApp. El WhatsApp ahora toda la gente mayor tiene teléfono móvil y todos manejan el WhatsApp.
Entonces, con estas personas, pues lo hemos hecho a través de la videoconferencia del WhatsApp, ¿no? Y realmente me ha sorprendido gratamente porque todos lo han aceptado muy bien y se han adaptado muy bien a este trabajo. Comodidad para el paciente, muchos de ellos se sienten más cómodos porque no tienen que salir, no tienen que perder tiempo, etcétera. Hay una cosa muy importante en cuanto al tema de la voz, que creo que es muy importante, que nos permite el Skype, que es que el paciente se puede ver él en la pantalla cuando está trabajando y haciendo los ejercicios. Entonces, no solo me ve a mí, sino que tiene un feedback visual de lo que él está haciendo, que en la consulta, pues deberíamos de tenerlo delante de un espejo para que sea así. Y en cambio aquí está trabajando conmigo de cara a cara y sin embargo él también se puede ver él. Y esto es muy bueno en el tema de la voz. Y luego, por último, otra ventaja es que tenemos un horario más amplio, ¿no? Que podemos adaptarnos más a las necesidades de los pacientes. Inconveniente para nosotros que al final estamos pringados todo el día. Porque, bueno, yo ahora no tengo horario y veo pacientes a cualquier hora, ¿no? Pero bueno, podemos hacerlo. En fin, yo creo que el vínculo que establecemos con nuestros pacientes no es físico solamente, sino que es un vínculo terapeuta-paciente, un vínculo estrecho de empatía, de confianza, de relación, que se puede establecer igual, aunque no lo veamos al paciente cara a cara físicamente, ¿no? Aunque estemos por videoconferencia, podemos lograr ese vínculo y podemos ayudarle a que su comunicación sea mejor, ayudarle a solucionar su problema. Y vamos, que yo creo que en el tema de las disfonías, por lo menos, hemos logrado resultados muy buenos y que estamos muy satisfechos con esto. Inclusive, vuelvo a decir, pacientes que a lo mejor no normalmente los hacemos por Skype, aunque no sea lo del COVID, pues todo aquel que pueda venir a la consulta, aunque sea de vez en cuando, sí que le pedimos que venga, ¿no? Y sobre todo, cuando pueden venir el primer día para la evaluación, también conviene que vengan en forma presencial para poder solventar todas las cosas que he dicho que no se podían hacer a través de online. Pues por mi parte nada más y ya nos vemos en la ronda de preguntas. Ya me veis, ¿no? Creo que sí. A ver, comparto. Ya, ¿veis mi pantalla? Bueno, creo que sí. Creo que veis. Bueno, yo soy Estela y yo trabajo con población infantil, sobre todo, y también imparto clases en la universidad desde hace unos 10 años aproximadamente. Y bueno, cuando el colegio me propuso hacer la ponencia, la mesa redonda sobre intervención logopédica en población infantil y que solo tenía unos 15 minutos, dije, wow, ahí estaba el reto, ¿no? Porque realmente la población infantil es muy diversa y el tema de la intervención vía telemática pues ha sido algo muy abrupto. Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible y haceros llegar todas esas ideas que quería, ¿no? Bueno, lo primero es ¿por qué? ¿Por qué hacemos la intervención de forma telemática? Aunque actualmente la intervención de forma telemática se lleva a cabo por el tema del COVID, bueno, pues actualmente es más por necesidad que por posibilidad, ¿no? En mi caso, siempre todo lo que voy a contar es sobre mi propia experiencia. Había casos en los que yo ya intervenía antes del COVID con estos medios, ¿no? De forma telemática. Pues bien, para niños que no vivían en mi localidad, porque uno de los casos una de las universidades con las que trabajo es una universidad internacional, entonces atiendo a muchos casos de esa localidad, de fuera, y bueno, ya tenía ahí intención de
atención. Luego también hago atención a veces a familias que no pueden venir a consulta por horario de trabajo, reuniones familiares, también interprofesionales, a veces en el que no es posible hacer una reunión porque las tutorías son justo a mediodía y yo a mediodía estoy ya en consulta. Entonces, bueno, también era una de las opciones. Así que, bueno, para mí ya era una herramienta de trabajo. Lo que pasa que de alguna manera ahora ha sido ya la única, ¿no? Que como pongo luego, ahora con el COVID, bueno, es la única opción de trabajo para casos no urgentes. ¿Qué pasa? En mi caso particular, insisto, todo esto es sobre mi vivencia, los niños con los que atiendo no son intervenciones, por llamarlas de una manera, de urgencia. Por lo tanto, no era viable hacer una intervención presencial, tal y como se especificaba en el BOE. Entonces, bueno, en este caso trabajábamos un poco con los pacientes y aquí ya llega un poco el boom con los recursos que cada paciente tiene. Claro, Laura antes ha explicado los recursos que tenemos que tener nosotras como terapeutas, todo el hardware y demás. Muy bien, ahora tenemos que pensar qué recursos tiene el niño, qué posibilidades tiene y con eso yo tengo que diseñar una intervención acorde a sus necesidades para alcanzar unos objetivos. ¿Qué pasa? A veces yo en consulta, y me ha pasado, estaba trabajando por unos objetivos puntuales que luego, al intentar llevarlo todo esto a un trabajo más de vía telemática, pues se me ha caído. Se han caído esos objetivos porque, claro, eran objetivos que requería de un contexto determinado, que ese contexto no me lo puede dar el niño en esta nueva vía. Entonces, yo he tenido que readaptar toda la intervención para hacer actividades en base a lo que el niño sí que podía darme, ¿no? O sea, ha sido cuanto menos un reto en ese sentido. A ver, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues como digo, los recursos que cada familia tiene. Hay familias con las que he hecho por videollamadas por WhatsApp, otras por Skype, otras por Zoom y otras por teléfono. O sea, aunque os suene un poco raro, ha habido alguna sesión en la que también, como decía Rosana, hay fallo en conexión. Efectivamente, me ha pasado en mitad de una sesión, estás con un niño y de pronto, ¡pum!, la conexión se le va. Y bueno, pues la mamá me llama, sigue por teléfono. Y en ese momento, pues nada, pues sigue la intervención por teléfono. Que nos queda un ejercicio, los hacemos. En fin, la idea es que tenemos que pensar en flexibilizarnos nosotros y saber seguir unos objetivos mediante determinado ejercicio no esquemático, sino tenemos que saber sacar provecho de cada una de las opciones y oportunidades que tenemos en ese momento. La verdad es que la telepráctica me ha dado opciones de trabajo y opciones de objetivos que antes en consulta no tenía. Y francamente sí que me planteo el cuando volvamos a trabajar de forma presencial, hacer algunas sesiones por videollamada, ya sea por Skype, por Zoom, la metodología que cada niño tenga, porque he conseguido objetivos y he conseguido algo de cada niño que de forma presencial no conseguía, ¿no? ¿Dónde lo hacemos? Esta es una de las preguntas también, ¿no?, que me hacían las familias. ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde os ponéis? Bueno, la habitación en la que el niño se sienta cómodo, con el mínimo de distracciones, televisión, otro miembro de la familia, etcétera. Si os soy franca, pues me ha pasado cosas como de estar en sesión y de pronto escuchar la tele y estaba en el salón y bueno, pues la familia justo decide que quiere ver un programa de televisión. Luego también puede pasar que estás en sesión, que también me pasa, y de pronto aparece el gato. Bueno, todo este tipo de cosas lo tengo que usar como recurso de la terapia, que por eso lo cuento, ¿no? No es una anécdota que también, sino hay que usarlo como medio. Si yo estoy hablando con ese niño en un momento determinado sobre algo y aparece el gato, pues voy a meter al gato. O sea, la idea es que él sepa y nosotros sepamos usar todo el contexto para bien el trabajo de la sesión. También es cierto que a mí me gusta mucho el trabajo en contexto natural y he estado trabajando en ello durante mucho tiempo y en mi rama, sobre todo de intervención, sobre todo en casos de AIT, la intervención en contexto natural y en daño cerebral. Entonces, claro, la intervención en contexto natural implica esto, implica el ser flexible y el usar cualquier herramienta, cualquier recurso que tenga la familia para conseguir un fin terapéutico. Y esto me lo ha dotado la posibilidad de entrar a las casas, aunque sea por una pantalla, ¿no? El ver finalidad terapéutica en cosas que realmente, si no tuviésemos esa visión, podríamos verlo como inconveniente.
de ahí que veo muy positivo que lo pongamos en común pues para que todos veamos las posibilidades, ¿no? Luego hay casos en los que alguien de la familia está presente y lo que hay que hacer es, como os digo, usarlo como herramienta. Hay algunas mamás que normalmente en consulta siempre trabajo con el niño solo, pero hay alguna mamá en la que de pronto pues en sesión decide estar sentada al lado del niño. Realmente a mí no me importa, pero en el niño sí que hay cambio de actitud. Entonces, bueno, hay que intentar, yo ahí lo que en la mayoría de los casos por lo que he optado es por hacer partícipe a la madre en algún ejercicio, con la idea también de hacerla partícipe y de que ella sepa en qué momento sí y en qué momento no. El si yo no te hago partícipe, ahora no. Entonces, en ese caso, también usarla como herramienta de trabajo a nivel de instrumento para conseguir determinada actividad, ¿no? Y también hacerlo diferente para el niño. Repetir el contexto de trabajo, pues depende de cada niño, puede ser un factor útil o no. Es decir, al igual en consulta, lo que os decía al principio, yo podía seguir una rutina determinada, esa rutina determinada en muchísimos casos se me ha caído, ya no era viable, ¿vale? La metodología a seguir, bueno, pues no por ser una población infantil ya vamos a seguir la misma metodología con todos. Tengo la suerte de tener a niños de todas las necesidades. Entonces, bueno, cada uno vamos a trabajar con la necesidad que contemple y también de todos los rangos de edad, que sé que quizás eso es una de las dudas, ¿no?, que podéis tener. ¿A partir de qué edad? Bueno, tengo niños, el más chiquitito con los que estoy trabajando tiene 3 años, el más mayor es adulto, o sea que el más chiquitito de los niños 3 añitos y la verdad que me sorprende porque trabaja muy bien, trabajamos con su mamá. Este niño sí que es partícipe y la mamá, hacíamos sesiones de atención temprana y bueno, hacemos sesiones de atención temprana y yo estoy en el portátil y lo hacemos conjunto, ¿vale? O sea que es viable. También les hago agenda de trabajo, parto mucho de la premisa del sí ve o sé, entonces les hago una agenda de trabajo bien por ficto, por foto o escrito, en el que le hago un orden de qué vamos a hacer y en esa agenda de trabajo llegamos a negociar, bueno, pues, ¿qué quieres hacer primero? Pues mira, primero vamos a hacer esto, yo había pensado en esta actividad que se le he mandado a mamá y luego vamos a hacer este juego, ¿vale? Y se trata de buscar ahí recursos, hacer partícipe al niño de las actividades a desarrollar para intentar llamar esa atención que, como bien decía Rosana, cuesta mucho más. Yo, si os soy franca, yo termino mucho más cansada de las sesiones ahora que cuando estaba en consulta. Ya no solo porque es hablando todo el rato sin parar, que a veces digo, Dios mío, que al final me voy a agotar yo, todo el rato hablando sin parar para llamar su atención, para tirar de él, porque al fin y al cabo él está ahí esperando a recibir, ¿no? Entonces sí que desde mi perspectiva, para el logopeda es mucho más cansado las sesiones con telepráctica que la sesión presencial, ¿no? El niño toma una actividad quizá un poco más pasiva, de venga, dime, y yo te contesto, pero no es tan, ¿no? El hecho de que no pueden hacer, si no solo pueden hablar, es más complicada. Aunque también hay alguna actividad en la que yo sí que les planteo que sean sesiones más dinámicas. Hay alguna actividad en la que digo, venga, levántate, vamos por la habitación y vamos a hacer X, ¿no? Una actividad determinada. Pues sí, que él se mueve y va a un sitio y ahora coge tal y ahora va y lo buscas en no sé dónde. Y preparamos una actividad movida para la mediación de la habitación, pues con el móvil o con el ordenador, o venga, cógelo y ven corriendo y me lo enseña, hacemos cosas así un poco más dinámicas, no todo que sea directivo y a mediación de conversación, ¿no? También es cierto que no todos los niños tienen esa capacidad. Planteamos lo que os decía, tengo niños con todas necesidades, tengo niños TEA y demás, y TEA no con altas capacidades, entonces en esos niveles de bajo nivel de funcionamiento, pues no podríamos meterles una sesión con tanta exigencia por la parte de él, así que en esos casos sí que son un poquito más dinámicas. Luego, otro punto importante es que yo les puedo, como recurso, pues les puedo enviar fichas o lecturas,
a la sesión, previa a la sesión por email, o también el Skype tiene algo muy chulo para las sesiones, que es que puedes compartir documentos y puedes compartir la pantalla. Entonces, a veces yo preparo esta agenda que trabajo que os digo con los niños TEA, por ejemplo, pues preparo mi agenda por pictos y le comparto la pantalla y le voy enseñando. O sea, que de alguna manera soy yo quien domino lo que él ve, no simplemente me ve a mí, porque a veces que me ve a mí hablar durante una hora, pues tampoco, ¿vale? O sea, que se trata de ir mandándole, ir enseñándole a él los distintos inputs. Luego, por otro lado, el tiempo que destino es el mismo que en consulta. En mi caso particular, yo doy sesiones de 1 hora. Entonces, en ese sentido, pues igual, de hecho, a veces se nos quedan cortas. Siempre voy tarde a las sesiones, porque entre una sesión y otra, entre que el niño luego me quiere enseñar, que mira, te quiero enseñar tal, y va a enseñarme, y va, bueno, de alguna manera ellos sienten que me tienen en su casa. Entonces, sí que lo usan mucho y me llevan con ellos. Ejemplos de actividades a desarrollar, objetivos de trabajo. Bueno, por un lado, lo típico más rutinario, por decirlo de alguna manera, en los casos de dislexia, comprensión de lectora o demás, lectura y comprensión lectora, ¿no? Dictado, completar, unir, relacionar, todo este tipo de actividades quizá más de papel y boli, ¿no? Secuencias temporales, narraciones, descripciones, todo este tipo de actividad. Esto sí que tiene una carga de material que se lo puede hacer o bien compartiendo el documento o bien que se lo envío. Léxico, teoría de la mente, expresión oral, resolución de conflictos, agendas y diarios, todo este tipo de actividad la preparo previamente con materiales y igual lo comparto o se lo mando a la mamá, ¿vale? O papá. Resolución de conflictos, muy interesante algo que ha dicho Rosana, lo de fallo en la conexión, que no se escucha, pues la verdad que me han salido algunas sesiones muy divertidas y he salido muy contenta de ellas porque me pasaba, no se escucha. Bueno, y yo le decía, ¿y qué podemos hacer si no me escuchas bien? Claro, y buscar ahí una solución, ¿no? La verdad que han salido muchas situaciones en las que el niño tenía que resolver de la vida diaria y ha estado muy divertido. Hubo otro niño en el que tiró el zumo encima del teclado. Y me decía, pero no se lo diga a mamá. Bueno, no se lo digo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a buscar una solución. Claro, ya se lo tiene ahí súper aprendido. Vamos a buscar una solución. Voy a ir y voy a coger un trapo mojado, pero vamos a pensar, si está mojado lo vamos a mojar todavía más. No es buena solución, es verdad. La cuestión es que hay que ayudarles, ¿no?, a que eso que hacemos normalmente en esa teoría de la mente, resoluciones de conflictos, de Montfort y demás, que lo hacemos en papel, lo hemos tenido la oportunidad, estamos teniendo la oportunidad de hacerlo de alguna manera en su contexto natural sin estar por el COVID, ¿no? Así que a mí me parece muy positivo. El uso de agendas y diarios, pues la verdad que ha estado muy bien también, porque he tenido la opción de decirles que me lo manden por email. Cada día mándame un email lo que has hecho, o escríbelo en papel y le mandas una foto del escrito por WhatsApp. Y los niños me lo han hecho, religiosamente. Tengo agendas de muchísimos niños. Audios también, actividad. Mira, vamos a escuchar y luego me vas a decir que hay, leer algún tipo de cómics, algunos juegos en línea que hay, ver vídeos, ver teatro, vamos a ver este vídeo y luego lo comentamos, vamos a ver esta noticia, vamos a ver este teatro. En fin, hay muchísimas opciones que nos dan el hecho de hacer una actividad con un niño. Algo importante que lo he puesto aquí aparte con un asterisco gigante, actividades escolares. Como sabéis, la Comunidad de Madrid tiene la posibilidad de hacer adaptaciones metodológicas a los niños con un diagnóstico de caso de dislexia o TDAH, bien sea por un diagnóstico hecho de forma externa, hecho por nosotras, o hechos por el colegio. Bueno, ¿qué pasa? Pues pasa que a la hora de hacer las actividades de forma telemática, actividades extraescolares y dar las clases de forma telemática, bueno, pues todos estos apoyos metodológicos se han ido al garete. Tengo a muchísimos niños sin ningún tipo de apoyo metodológico. Entonces, ¿quién está encargando de hacer los apoyos metodológicos? Yo. Me tienen que mandar la mamá, incluso algunos me mandan la tutora, las profesoras me mandan antes los ejercicios, hago la adaptación y se la mando al niño. Entonces, esto es un trabajo arduo y bueno, es otra de las necesidades las que estoy viendo que tenemos mucho que apoyar, ¿no? Es cierto que esto lo debe hacer la tutora, pero las tutoras
no lo están llevando, ¿no? Es cierto que es muy difícil, esto es nuevo para todos, pero esos niños se nos están quedando atrás. Niños con dislexia y bueno, me parecía oportuno decirlo, pues que es algo por lo que tenemos que luchar, ¿no? Y que me lleva mucho tiempo y muchas sesiones, la verdad. Y bueno, hasta aquí mi parte. Os he dejado ahí mi email, pues no sé, por si alguna tiene alguna duda luego a lo largo del desarrollo de las actividades o queréis siempre consultarme algo, pues yo encantada, ¿vale? Yo en cualquier momento encantada de conoceros y de contestaros a lo que necesitéis. Así que nada más, hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, hola a todas. Creo que no se ve mi escritorio todavía. Entiendo que ahora sí se está viendo, ¿no? Vale. Bueno, en primer lugar, presentarme. Mi nombre es Jaime y, bueno, soy logopeda y como muchas de vosotras, pues estamos en una situación muy variopinta en la que pues hemos tenido que modificar nuestra práctica. Nuestra práctica se ha visto enormemente alterada porque ya sea para cualquiera de nuestras intervenciones, normalmente el logopeda tiene esa interacción con el paciente y de pronto nos hemos encontrado con una situación donde hay una restricción enorme a lo que mal llamado se dice distancia social, realmente es una distancia física que a largo plazo o a medio plazo acabará haciendo una distancia social. Entonces, esto tenemos que hacer otra reflexión, ya no solo de telerehabilitación, sino de todo lo que va a implicar en esto en nuestros tratamientos, de que nuestro paciente viene con mascarilla, yo estoy con mascarilla, no siempre nos podemos tocar, los saludos, todo eso se ha visto alterado. Pero, entonces, bueno, de pronto nos hemos encontrado con nuevas prácticas como puede ser la telepráctica, telerehabilitación, apoyo telemático, dependiendo un poco de lo que vayamos a buscar. Entonces, yo he de reconocer que yo era siempre más de la actividad presencial. Mi forma de trabajar, por ejemplo, concretamente en disfagia, pues me he formado mucho en terapia manual, me he formado mucho en determinadas terapias, pues que a mí me hacían sentir cómodo en esa parte presencial y de pronto me he encontrado con una situación en la que esa parte presencial, ahora hay restricciones, en un momento dado hubo enormes restricciones. Y bueno, y eso obligó a que me empecé a encontrar con una serie de situaciones a las que yo tenía que dar respuesta. Entonces, yo os voy a contar mi experiencia. Pero yo tenía una cosa buena y es que a lo largo de muchos años yo me he dedicado a trabajar, bueno, lo que hablaba Estela, ¿no? Contextos naturales, terapia en el entorno, que no tiene nada que ver con terapia domiciliaria, porque uno puede ir al domicilio y no trabajar en contexto. Esto es importante dejarlo claro. Pero a mí, al final, llevo muchos años vivenciando con mis pacientes, con las personas que les rodean, situaciones de su vida diaria. Y yo, en cierto modo, las casas, las comunidades, los supermercados de mis pacientes se convirtieron en mi despacho personal también. Y yo aprendí a colocarme, yo cuando veía a una persona me colocaba en otro lado directamente, me colocaba en su vida y eso yo, bueno, me he dado cuenta que eso me ha permitido manejar mejor esta situación. Además, bueno, a mí me gustaban mucho las nuevas tecnologías, pero a mí me ha ayudado más el poder situarme y decir, vamos a ver, ¿qué restricciones realmente está teniendo esta persona en su vida? ¿Vale tan solo que me conecte con él a través de una videocámara? Yo me tengo que volver a situar allí con él, ¿no? Entonces, tengo que utilizar esa tecnología para volver a estar allí presente, ¿no? Entonces, yo creo que esto a mí, personalmente, pues me ha ayudado bastante a llevar la situación, ¿vale? Luego, además, yo siempre he tenido una premisa con la terapia. Mis terapias tienen que estar sostenidas siempre en 3 patas, ¿no? Que son las mejores evidencias disponibles. Las mejores evidencias son las disponibles que haya.
Hay veces que no hay evidencias disponibles. Mi propia experiencia clínica, que es muy importante, y las necesidades de la persona y de su entorno. Entonces, yo todos los tratamientos, pues siempre tengo en cuenta las necesidades que tiene la persona, tengo en cuenta la experiencia que tengo yo con ese problema y tengo en cuenta toda la revisión que me hago constantemente sobre las mejores evidencias que yo pueda ayudar o apoyar al problema que tiene. Y de pronto, bueno, aparece este bicho y llega e irrumpe en nuestras vidas. Concretamente, en los tratamientos de disfagia, aquí hay un doble problema. Es decir, por un lado está que el presencialismo se omite, empieza una situación de confinamiento, es decir, además a las personas pues se pide que no salgan de casa. Y luego además nos encontramos con que la disfagia a través de diferentes sociedades es considerada una práctica generadora de aerosoles. Es decir, pues ¿qué pasa? Que la persona con disfagia tose. Bien puede toser a lo largo de una comida o bien incluso en muchos de los protocolos de evaluación que hacemos o en determinadas técnicas donde nosotros es que además les enseñamos a toser. Entonces nos encontramos con que ahí tenemos un problema porque es una vía de contagio. Entonces en ese momento pues la disfagia además empieza a sufrir muchas restricciones en cuanto a que se dejan de hacer evaluaciones instrumentales, por ejemplo, y otro tipo de prácticas, por ejemplo, la auscultación cervical rápidamente se contraindica y muchas de las intervenciones que hacemos, como técnicas en las que os refiero, que nosotros enseñamos a toser o enseñamos a una determinada maniobra donde después la persona tiene que expectorar para eliminar posibles residuos, pues nos encontramos con que ese tipo de maniobras no se pueden hacer. Pero, a diferencia de otro tipo de patologías que rápidamente, como decía Estela, pueden ser catalogadas de no urgentes, con la disfagia sí que podemos entrar en un término de prioritario. Es decir, nos podemos encontrar con un caso que no puede esperar, porque es un caso en el que está en riesgo su vida y hay que adaptar la dieta como mínimo. Entonces, esto es un reto donde yo me encuentro que no hay ni una sola evidencia, hay pocas evidencias de tratamientos en caso de pandemia. Yo, desde luego, soy demasiado joven para haber vivido la gripe española de 1918, pero no encuentras qué hacer en un caso de confinamiento. Además, mi experiencia clínica en este tipo de casos también es muy limitada, pero sí que es verdad que tenemos las necesidades de la persona y su entorno. Por lo tanto, surgen diferentes caminos. Por lo tanto, a partir de las necesidades de la persona, vamos a tener que encontrar nuevas evidencias y de ahí vamos a aprender. O de evidencias que van saliendo, porque en estos 2 meses yo creo que el COVID ha sido la patología en la que más rápidamente se han hecho publicaciones, evidentemente por la urgencia. De esas evidencias, poco a poco las vamos adaptando a las personas y vamos obteniendo nuevamente experiencia. Y de esa pequeña experiencia que ya vamos teniendo con unas personas, con otros o de lo que nos van contando otros compañeros, vamos dando respuesta a determinadas necesidades y de ahí vamos haciendo las mejores evidencias. Es decir, de todo esto que estamos viviendo tenemos que publicar, tenemos que compartir, tenemos que estar ahí porque nuestro trabajo con la disfagia es muy importante, podemos aportar mucho y además se trata de un virus que ha venido para quedarse. Podemos encontrar nuevos casos de rebrote. Va a ser crucial el que tengamos mejores evidencias, sobre todo en base a la situación que vivimos en nuestro país, porque muchas de las evidencias a las que yo estoy teniendo acceso son de otros países, pero necesitaríamos hacer grupos de trabajo, necesitaríamos cooperar, estar en contacto unos con los otros para poder tener protocolos de qué hacer en este tipo de casos. Entonces, en cuanto a lo que se refiere a la telepráctica específicamente, yo os voy a contar en base a mi experiencia lo que considero que se puede ver afectada, porque no va a haber 2 casos iguales. Y la primera premisa que puedo decir es que en unos casos se va a poder poner en práctica y en otros no. Entonces, yo voy a contar un poquito lo que me he ido encontrando. Lo primero es que hay un contexto de abordaje, ¿vale? Y eso va a influenciar. No es igual si la persona está en su domicilio, donde yo me voy a encontrar con una situación de un tipo, a si la intervención, por ejemplo, yo la hago en un entorno hospitalario o en un centro sanitario o en un centro ambulatorio.
me voy a encontrar diferentes situaciones, diferentes medios, más que nada porque la persona va a tener acceso a diferentes alimentos, va a tener acceso a una tecnología diferente y sobre todo nos vamos a encontrar con más o menos restricciones. Es decir, ha habido un momento en el que en el entorno hospitalario incluso había una restricción en cuanto a pasar teléfonos móviles porque podían suponer un vector si no se limpiaban bien, si la persona tocaba la pantalla. Es decir, ha habido un momento en el que hemos estado más incomunicados a lo mejor dentro de un propio entorno hospitalario en determinadas situaciones que a lo mejor en el propio domicilio donde la persona está ahí y es más fácil que nos podemos comunicar con su móvil, ¿no? O en un centro sanitario donde a lo mejor, sociosanitario, donde a lo mejor otro personal del centro, pues hay que ponerse en contacto con ellos para poder que la familia se comunique con el familiar y que a partir de ahí nos den un poco la información. Por lo tanto, que dependiendo de dónde estemos nosotros y dónde esté la persona, nuestra intervención va a ser muy diferente. También va a ser importante el perfil del paciente. No es igual un paciente en situación agudo que en situación cronificada, un paciente en rehabilitación o un paciente que está en seguimiento. Más que nada porque esto va a diferenciar si el paciente ya ha sido evaluado, no ha sido evaluado, si el paciente conoce ejercicios, no conoce ejercicios o si se ha hecho con él algún tipo de pedagogía en cuanto a la deglución. Es decir, yo de pronto me puedo encontrar con un paciente que le ha dado recientemente un ictus y que hay como yo me encontré una persona que le ha dado un ictus y que en ningún momento se le ha evaluado, no tiene ningún conocimiento de la deglución, por lo tanto, ahí voy a tener muchísimos más problemas a la hora de tomar decisiones que si me encuentro con otro paciente, por ejemplo, que ya estaba en situación de rehabilitación y yo estaba haciendo un tratamiento con él, le había adiestrado en unos ejercicios e incluso estaba trabajando ya determinadas texturas. O un paciente en seguimiento donde se le ha evaluado y sé cuál es la textura en la que tiene que comer de forma segura y puedo hacer otro determinado tipo de abordajes. Entonces, esto también nos va a condicionar. Bajo mi punto de vista, también nos va a condicionar los medios humanos y materiales. Es decir, seguramente nos condicione si nosotros estamos dentro de un equipo multidisciplinar o no, porque hay determinados protocolos internos que vamos a tener que llevar a cabo. A lo mejor nosotros nos encargamos de una cosa y otra persona se encarga de otra. O resulta que estamos nosotros solos, trabajamos nosotros solos y tenemos que asumir una serie de informaciones o de situaciones diferentes a si estamos dentro de un equipo multidisciplinar. También va a influir mucho si hay una presencia del cuidador ahí o no. Es decir, si yo cuando estoy trabajando cuento con la ayuda de un cuidador, ¿vale? Para que me apoye o para que me ayude o para que implemente de algún modo las técnicas que yo voy a hacer, porque eso va a ser muy importante a la hora de poder llevar a cabo una telepráctica en condiciones, porque si yo no me aseguro que la otra persona le va a ser útil. Roxana decía una cosa muy interesante, que es que tenemos que hacer unas sesiones de calidad y si llevamos toda la vida haciendo sesiones basadas en la evidencia científica, tenemos que intentar seguir utilizando las mejores evidencias y seguir utilizando las mejores prácticas en eso que estamos ofreciendo a la persona y no ofrecerle algo por ofrecerle o incluso, en el caso de la disfagia, llegar a ponerle en riesgo. Por lo tanto, es interesante que tengamos claro que cuando vayamos a hacer telepráctica es porque realmente se puede hacer. Es importante si la persona tiene acceso a la tecnología o a qué tecnología o incluso la organización de nuestros horarios, porque a lo mejor los horarios que tenemos nosotros no son compatibles con el planning. Y esto lo digo porque a lo mejor uno piensa en otro tipo de patologías y esto no le ve sentido, pero cuando hablamos de la disfagia, la persona de disfagia tiene un planning muy certero a lo largo del día y es que tiene que preparar sus alimentos, necesita un tiempo para comer, necesita una concentración, necesita después una higiene oral. Dependiendo un poco de la severidad de su disfagia, nos podemos encontrar con una persona que tiene, bueno, que tenemos que o bien ajustarnos a hacer la terapia en el momento. Yo, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno en el que yo estoy trabajando directamente con la deglución, pues voy a tener que organizar el horario para que no coma a las 4 de la tarde, ¿vale? Y esto en la deglución es importante que también lo tengamos en cuenta. Y las posibilidades de comunicación. Y cuando yo digo posibilidades de comunicación, hablo, por un lado, de qué medios voy a tener. La persona tiene un ordenador, tiene una cámara, solo tiene su móvil, voy a tener que hablar por teléfono
puedo hablar con sus hijos, no puedo hablar con sus hijos, la persona se entera y luego, desde un punto de vista de la comunicación, que luego hablaré más tarde, también va a ser importante el lenguaje que nosotros utilicemos para que la persona nos entienda y que nosotros sepamos entender las señales que nos dan a través del lenguaje, porque hay muchas otras cosas que no vamos a poder ver. Y, por supuesto, las barreras cognitivas, es decir, nos vamos a encontrar con personas con una cognición muy afectada que, si el tratamiento está indicado porque hay un cuidador de apoyo, en casos de apraxias severas, donde trabajamos con el cuidador, donde adiestramos, donde guiamos, donde ayudamos, ¿vale? Pero una persona con una afectación cognitiva grave que se piense que que se puede hacer un tratamiento de telerehabilitación con él solo, pues para hacer esa práctica seguramente deberíamos buscar otro tipo de soluciones, ¿vale? Y luego, el objetivo también en la telepráctica es importante con la disfagia, por mi experiencia, el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es una consulta que nos han hecho y debemos detectar si la persona está aspirando o no. Tenemos que proponer una dieta, estamos dentro de una rehabilitación, tenemos que promover o mantener un mantenimiento, tenemos que hacer simplemente un seguimiento porque es una persona que ha venido a nuestra consulta porque tuvo disfagia, pero estamos en una situación de seguimiento aunque ahora está estable. Tenemos que dar pautas a personal sanitario porque se han puesto en contacto conmigo de un hospital medicalizado porque hay una persona con disfagia y necesitan tener unas pautas para poder, que además está aislada, para poder operar con ella. Quiero hacer un estudio poblacional. Oye, también puede ser este mi objetivo. Quiero estudiar la disfagia, los efectos del COVID en la disfagia y voy a hacer un estudio. Bueno, pues mi práctica va a ser otra. O quiero dar pauta a cuidadores, ¿no? Y lo que os decía del uso del lenguaje. Esto es muy interesante porque a mí me ocurrió un caso que una persona me estaba transmitiendo una información a través del lenguaje de cómo estaba viviendo su situación, además en una situación de confinamiento, y me estaba dando unas frases que si yo las tomo literalmente, esa persona estaba totalmente en peligro y era una urgencia. Pero si hablo con otra persona de su entorno, me lo transmitió de otra manera distinta y al final resultaba que la urgencia no era tal. Entonces, yo ahí me di cuenta que es importante también que tengamos un cuidado en el uso del léxico nuestro y un cuidado a la hora de entender la información que nos están dando. Por eso es importante que tengamos protocolos, como luego os enseñaré yo alguno que he hecho a nivel telefónico, para detectar esas aspiraciones, sus emociones, hacer propuestas realistas, ¿vale? Y, por supuesto, la telepráctica va a estar muy condicionada con el entrenamiento del cuidador o adiestramiento de las personas que rodean a la persona con disfagia, ¿vale? Esto va a ser básico y a la hora de trabajar lo tenemos que tener claro como figura. Yo que he trabajado mucho tiempo en el contexto y sigo trabajando en contexto natural, esto es algo que yo hago habitualmente. Entonces, fue lo primero a por lo que me lancé. Primero fui a lanzarme al cuidador para que estuviera disponible, ¿vale? También me gustaría hablar de telerehabilitación y carga cognitiva, que esto lo decía Estela, y esto es muy interesante. La telerehabilitación nos supone a nosotros una carga cognitiva enorme y nos fatiga muchísimo más. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, cuanto más motivante lo hagamos, cuanto más descarguemos, igual que descargamos una tarea para una persona con afasia que tiene mucha carga cognitiva, que nosotros nos descarguemos pues con nuevas tecnologías, con muchas imágenes, al igual que la carga cognitiva que va a suponer a la persona que nos está siguiendo. Entonces, tenemos que hacer tareas muy cortas, con descansos, teniendo en cuenta siempre que la persona se está enterando. De hecho, yo voy haciendo como mini cuestionarios para saber de lo que se va enterando cada persona, de lo que yo voy aportando, y muchas veces les pido comprobaciones, ¿vale? Y vamos a tener un montón de barreras en el tratamiento de la disfagia, como van a ser un montón de tareas que no vamos a poder llevar a cabo. No puedo hacer una auscultación cervical, ¿vale? No puedo a lo mejor directamente hacer una electromiografía de superficie. No puedo utilizar el IOPI, pero voy a poder utilizar otras muchas cosas. Por lo tanto, es importante que seamos realistas en los tratamientos. Por ejemplo, puedo utilizar generación de vídeos. Podemos hacer un montón de vídeos explicativos. Yo, por ejemplo, utilizo una pizarra virtual a través de mi tablet donde hago dibujos. Utilizo animaciones que yo mismo dibujo para explicar determinados ejercicios o cosas de mira esto, tal. Dibujo una lengua, intento hacer una aplicación, una animación que rápidamente hoy en día se puede hacer. O incluso os propongo crear el nuevo concepto de Virtual Facial Paint, donde nosotros, esto en algunos estudios se ha visto como a la gente le pintan con un lápiz dermográfico que se vea o con
con algo para que la persona se vea, pues por ejemplo, el límite de helioides a nivel facial para poder ver un poco cómo funciona la masticación. Entonces, esos límites que nosotros pintamos nos pueden ayudar para ver cuándo se da la deglución, cuando ese tipo de truquitos de hacer pintadas, pues nos pueden ayudar, ¿vale? Tenemos experiencias, tenemos estudios, tenemos evidencias de que la evaluación clínica funcional que solemos hacer, el CSE, típico que encontraréis en todas las publicaciones, tiene bastante evidencia a la hora de hacerse a partir de telerehabilitación, ¿vale? Entonces, existen ya evidencias para que, bueno, la evaluación, que no es una evaluación instrumental, pero es otro tipo de evaluación, podamos llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque nuestra evaluación va más allá de un test, es decir, podemos detectar, podemos analizar un montón de cosas y eso nos va a llevar a la evaluación, podemos adaptar y eso nos va a llevar al tratamiento y podemos enriquecer el entorno. Entonces, no veáis como que nuestra intervención es simplemente llevar a cabo un test. Podemos hacer infinidad de cosas porque nuestra labor como logopedas es hacer un compendio de un montón de variables a las que nosotros le vamos a encontrar explicación para poder hacer una propuesta a la persona con disfagia. Entonces, no vayamos solo a que nuestra intervención es un mero test, ¿vale? Tenéis experiencias de programas en Estados Unidos específico como con vídeos y con telepráctica, ¿vale? Tenéis experiencias también de, bueno, de cómo... Esto es a nivel más hospitalario. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso suelen ser dependientes de una evaluación previa y luego un control del hospital para que la persona no tenga que venir al hospital. Tenéis un capítulo de telerehabilitación y la tesis de Elena Bascuñana, donde ellos tienen un programa a través de vídeos para hacer un control telemático de la persona con disfagia, pero claro, entiendo que está condicionado a hacer una evaluación previa. Tenéis programas de práctica en intervención rural de telepráctica. Tenéis guías de la ASA, tenemos una guía también del Colegio de Logopedas de Reino Unido, muy, muy interesante, que creo que ha citado algo también Laura sobre ello. Tenemos una guía australiana también muy interesante sobre estas teleprácticas. Tenemos una guía de teleasistencia en España, editada por las compañeras del Colegio de Logopedas de Murcia. Y yo, por ejemplo, hablaba Laura del contacto telefónico. El contacto telefónico también puede ser una buena herramienta para poder detectar si hay una situación de urgencia o la persona está en un riesgo. Entonces, yo lo que he hecho ha sido, he creado un protocolo telefónico basado en un estudio que hay con el IT10 en el que Arrese hizo una correlación de los 10 puntos con videofluoroscopia y vio que estos 5 puntos tenían una correlación significativa, ¿vale? Luego con los factores de aspiración de Daniels y luego con otros puntos de otros cuestionarios. Entonces, al final lo que he hecho ha sido una propuesta que yo quería compartir con vosotros, que se lo pasaré al Colegio de Logopedas, que es una especie de propuesta de protocolo de contacto telefónico, no para que haya una puntuación, sino para que te ayude a hacer una guía y no perder tiempo, ir al grano y que a ti te ayude a razonar para saber si esa persona está en peligro o no. Entonces, lo tengo editado y lo puedo compartir sin ningún problema por si os ayuda y rápidamente en unos 10-15 minutos podéis detectar si hay un riesgo, ¿vale? Y bueno, simplemente no quiero extenderme más. Hablar de que yo he vivido ya varios casos reales, entonces ambos ha sido de que la persona estaba en domicilio. En un caso la persona se pone en contacto conmigo porque hay un empeoramiento y en otro era un paciente que estaba en rehabilitación y justo en el momento en el que se estaba entrenando ya el agua sin espesante, pues surge todo esto. En uno y otro caso tuve que basarme en cuestionarios telemáticos, en elaboración de vídeos pedagógicos y en seguimiento periódico con cuidador y con cuidadores, incluso ayudarles a localizar productos. Fijaos que en el año 2020 todavía he tenido que ayudar a gente a localizar espesantes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en este caso no era posible hacer videollamada porque no tenían una cámara, entonces me tuve que buscar la vida con teléfono. ¿Qué es lo bonito de esto? De que la persona no solo no aspiró, sino que consiguió nutrirse e hidratarse cuando estaba en una situación de riesgo de aspiración y además estaba perdiendo peso. Por lo tanto, bueno, otro mundo es posible con nuestra intervención y en este caso sí que pude hacer otro tipo de intervenciones, incluso un seguimiento periódico con diferentes cuidadores. Entonces no me quiero extender más, simplemente os dejo aquí mi mail
por si alguien necesita algo y, como os digo, compartiré esa propuesta de protocolo con el colegio. Y nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Bien. Bien. Bueno, pues soy Laura Seco otra vez. Voy a ver si termino con una pequeña intervención. Voy a hablar sobre la telepráctica o telerehabilitación en el contexto del paciente con afasia, ¿vale? Y a continuación terminaré, que también esos puntos los hemos puesto en común los ponentes y yo, con un pequeño resumen sobre luego el tema de pues de todo esto, el papel de la privacidad, ¿no? Un poco de la seguridad que hay en este ciber intervención. Y entonces, bueno, con todos mis respetos, porque yo no soy experta en el tema de la protección de datos, pero bueno, pues metida en este contexto hemos tenido que aprender un poco corriendo. Bueno, a ver, que me pongo un crono para no extenderme, que ya vamos fuera de hora. Bien, vamos a ver. Como yo os comentaba al principio, antes de la crisis del coronavirus, pues anduve un poco investigando sobre este tema, qué evidencias había o qué estudios, ¿no? Un poco ver cómo en otros países estaban con más tradición en el tema de la teleasistencia, ¿no? Pues cómo se estaba llevando a cabo. Y bueno, me pareció que las afasias podían de algún modo tanto evaluarse como intervenirse telemáticamente, porque a priori, y si no, y fuera de que existan otras alteraciones asociadas de carácter de motricidad orofacial, donde ahí no veo yo tan claro que plenamente se pueda hacer una intervención en la distancia, pues me di cuenta que el tema de las afasias sí que podía ser viable, ¿no? Bueno, en fin. Y entonces yo, un poco en vista ya de que no había unos protocolos claros ni modos de intervención, pues al final, tocando distintos palillos, yo trabajo de la manera que os voy a presentar, ¿vale? Voy a intentar ser breve. A ver si las diapositivas no sé por qué me pongo y no me responden. Si le doy, aquí sí, vale. A ver, vamos a intentar hacerlo eso, sencillo, gráfico. Entonces, el modo en el que yo en principio estoy implementando esto de una forma obligada, ¿no? Por el tema de la crisis, es una telepráctica de tipo sincrónico, como os he comentado, es decir, en tiempo real, ¿vale? Entonces, pues siguiendo un poco el guión inicial, ¿qué hardware es el que yo utilizo? Pues bueno, pues os he puesto a la izquierda un poco mi setup, ¿no? Lo que veo yo, y a la derecha lo que en principio verían los usuarios, ¿vale? Como bien se ha comentado, depende un poco los usuarios de qué tecnología tengan en casa. Hasta ahora yo tengo la suerte de que todos cuentan con una red wifi doméstica, y el que menos tiene una tableta, ¿vale? Bueno, pues se trabaja un poquito distinto, pero tenemos por lo menos un soporte. Bien, en mi setup, ¿no? Lo que yo veo, ¿de qué dispongo? De la tableta gráfica, que ya os haré ahí una pruebecita luego para que veáis un poco el funcionamiento y cómo para mí en ciertos trastornos me parece fundamental y además divertido, dinámico. Un móvil, que es el que yo utilizo, que es este, que tiene este soporte y lo cuelgo en la pantalla del portátil, pero hay 1000 soportes para móviles. ¿Por qué me gusta? ¿Y por qué? Porque lo independizo de lo que es el ordenador, y a través del móvil hemos sido capaces además de resolver cuestiones técnicas que no todos los usuarios, bueno, pues
son muy duchos en esto de las nuevas tecnologías. Entonces, pues a través del móvil, sobre todo al inicio de sesión, cuando tienen que descargarse un programa y tal, bueno, pues son capaces de hacerlo con el apoyo del WhatsApp, ¿vale? Luego un ordenador portátil o un ordenador de sobremesa, que ya digo que yo os recomiendo que sea ordenador. Unos cascos, ¿no? También un poquito por el tema de privacidad, y lo que yo tengo es una memoria externa, porque además, como ya hablaremos más adelante todo el tema de la protección de datos, si yo encripto la memoria externa donde meto ahí todo, intento yo de todas formas no tener datos personales, pero bueno, como hay que tener en cierto modo, intento meterlo todo ahí en esa memoria externa, tengo otra memoria externa como backup y encriptarlo, ¿vale? Entonces, un poquito, eso es lo básico que yo tengo. La tableta gráfica, como veis, es en negro de ahí. Hay precios, distintos precios y distintos modelos, pero bueno, eso es uno de calidad media y que yo la verdad es que estoy contenta. Y luego el usuario, pues mínimamente hasta ahora todos tienen móvil, todos tienen WhatsApp y ya digo, suelen tener ordenador o una tableta. Bien sea iPad con el sistema operativo iOS o Windows. Hasta ahora yo, que esa es otra, con el TeamViewer, que es en el programa que tengo más experiencia, no me dan problemas, no me da apenas problemas. Es decir, yo tengo mi ordenador con Windows y me conecto a tabletas iOS, ¿vale? A veces fallan en ciertas cosas, tienes que andar ahí buscándote un poquito la vida, pero van bien. Vale. Como decía, TeamViewer, ¿por qué me gusta? Pues porque tenemos un grado de seguridad, digamos, que otros programas quizás no me aportan. ¿Qué ocurre? Yo con cada sesión, o sea, el usuario al otro lado, digamos, de la pantalla tiene que instalarse su TeamViewer en su dispositivo y nos conectamos. Como primeramente iniciamos la sesión con WhatsApp, buenos días, fulanito, venga, vamos a conectarnos. Y yo genero por cada una de las conexiones una contraseña específica y diferente cada día y en cada sesión. Con lo cual eso le otorga mayor seguridad a la hora de que una amenaza externa, pues esa comunicación pueda hackearla, ¿no? Porque es un poco el peligro de todo el tema. Y además es fácil, a la segunda sesión ya están familiarizados, donde aparece el ID de asociado. Yo normalmente lo que hago es que el usuario se meta en mi ordenador, compartimos mi pantalla, con lo cual la recomendación desde mi punto de vista es tener un ordenador única y exclusivamente para trabajar, donde no tengamos información personal en el escritorio ni nada. Entonces me es más fácil que ellos se incorporen en mi ordenador, ¿vale? Que ya veremos que es distinto a un escritorio virtual, ¿vale? Yo de verdad, con todos mis respetos, todo esto técnico, lo voy a intentar explicar lo más sencillo posible y también entiendo que tengo mis limitaciones en el conocimiento de estas tecnologías, ¿vale? Entonces, aquí he querido, como esto es un poquito espeso, mostraros qué es lo que hago con un programa tipo TeamViewer, donde yo comparto mi escritorio. No es que haya un escritorio que he generado fuera en un servidor externo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que hago con el TeamViewer. En mi caso, en la mayoría de casos, con los usuarios, ¿de acuerdo? El paciente, en ese caso, se conecta con mi ordenador. ¿Qué ocurre? Que hay otro tipo de plataformas que, si no me equivoco, Zoom, no sé muy bien qué sistema tiene, porque ya digo, no lo suelo utilizar para el tema de compartir pantalla, pero hay muchos, el GoToMeeting, en fin. En ese tipo de plataformas, y si no me equivoco, generas como un entorno fuera de los entornos locales, ¿vale? Es decir, vale. Entonces, ¿cuál es el peligro en este tipo de conexiones? Lo que vemos que sale a la parte virtual. Del caminito, lo que sale fuera. Es ahí donde alguien externo puede entrar y entrar en uno de los dos dispositivos, ¿vale? Pero lo que se hace en mi ordenador, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, el tema de la evaluación e intervención en las personas con afasia, en principio, que no requiere ningún tipo de
vamos a decir, maniobra manual, puede hacerse perfectamente a través de una plataforma, compartiendo pantalla, del modo que sea. Pearson en Estados Unidos ya dispone de material que está adecuado o adaptado a la valoración telemática. En España, pues no. Podemos hacerlo incumpliendo las leyes, ¿no?, que es escaneando ciertos materiales, o, si no las queremos incumplir, a través de una cámara que os comentaba para documentos, abrir el material que sea, las imágenes que sean, y que el paciente pues vaya respondiendo o interactuando conforme le vayamos diciendo. Bien, yo os voy a poner unos pequeños ejemplos. Si puedo salir de aquí, tengo que salir porque algo tan sencillo como insertar vídeos no me ha dejado. Y no sé por qué, lo he probado de varias maneras y no soy capaz. Creo que me estáis escuchando, pero no me veo y no veo aquí mucho movimiento. Necesitaría salir de la pantalla, a ver, mi cámara, comparto. Vale, ahora yo creo que me volvéis a ver y lo que necesito salir es de aquí. Y como esto va como más lento, pues no sé. Antes sí pude. Escape, aquí, perfecto. Y tengo aquí unos vídeos para que veáis cómo yo interactúo haciendo una serie de actividades con 2 o 3 usuarios. Bueno, los tengo sin voz, ¿vale? Aquí lo que quiero ver es que estamos compartiendo un texto, en este caso, que va precisamente sobre la gripe española de 1918, y entonces yo le voy marcando, estamos viendo el mismo texto, y yo ahora en este ejercicio le voy marcando el ritmo de lectura, ¿vale?, para trabajar la precisión en ese sentido, ¿vale? Puedo con mi tableta gráfica, que es lo que estoy empleando, hacer cualquier tipo de anotación conforme, en este caso, ahí veis, estoy escribiendo conforme va leyendo el usuario, ¿no? Bien, este es un ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. A ver. Vale, en este caso es el único usuario ahora mismo que tengo que sí que cuenta también con una tableta gráfica, ¿vale?, en su casa. Él vive en Murcia, y aquí, si os dais cuenta, está escribiendo la palabra calamares dentro de unas casillas con su tableta gráfica, ¿vale? Estamos haciendo un crucigrama y es él ahora el que está escribiendo desde su casa, ¿vale? Pero en cualquier momento puedo escribir, ¿vale? No hay que dar un permiso especial a que la otra persona tome el mando, ¿de acuerdo? A ver qué nos ha pasado. Vale. Y por último, otro ejemplo es este, ¿vale? Que bueno, que se puede escribir a mano, pero también se puede escribir con el propio teclado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, que tengo aquí muchas cosas. Bien, aquí estamos rellenando del 13 de la Rúa del Percebe unos bocadillos, ¿no? Pues se le ha inundado en este caso la casa, ¿no?, a estos vecinos, y bueno, pues la usuaria desde su casa pues me está escribiendo. Yo le abro, como no maneja muy bien el tema de internet, abro en Paint, pincho para insertar texto, y esta usuaria desde su casa pues está escribiendo que el personaje está llamando a los seguros Santa Lucía y que vayan porque fíjate tú que la casa se le ha inundado, ¿no? Entonces es muy versátil y prácticamente con este sistema que digo yo de compartir pantalla de este modo se pueden hacer pues todas las posibilidades que se nos ocurran y que un ordenador pueda brindarnos, pero en la distancia, ¿vale? Entonces, vamos a ver, para que veáis, que yo creo que también es interesante, voy a coger ahora un momentito la tableta, es esta en este caso, cojo un lapicito que viene y aquí mismo, si no me equivoco, pues puedo hacer todo tipo de garabatos. Bueno, aquí porque es el primer sitio que he pillado. En esta diapositiva puedes abrir un documento Word que también te suele dejar
escribir, en PDF me parece que también, depende también un poquito del sistema, el Windows que se tenga, eso, por eso, bueno, requiere todo esto de la telepráctica, practicar mucho previamente, ¿no? Y hacer simulacros con los equipos. Pero vamos, yo estoy encantada. ¿Y qué ocurre con este tipo de tabletas que una tablet convencional no me proporcionaba? Que yo puedo tranquilamente apoyar la mano, ¿vale? No hay ningún, estoy apoyando la mano y estoy haciendo los garabatos que quiero, es decir, emulo de una manera casi perfecta lo que es la escritura a mano, ¿vale? ¿Qué es lo único? Que la tableta está en negro, se refleja en pantalla. Existen tabletas bastante más caras, quizás a partir de los 300 euros, gráficas, que sí permiten tener en la propia tableta el material en cuestión. Yo ahora mismo como que no lo veo ni sé cuánto lo voy a usar o lo voy a dejar de usar, y aparte eso puedo hacer la inversión yo, pero que un usuario pueda a lo mejor muchas veces invertirse en una tableta gráfica 300 euros, que es la que digo yo, que te aparece directamente y escribes y ves como si fuera un papel, pues es más difícil. Pero bueno, que sepáis que tenemos esto, por lo menos a la hora de interactuar con el usuario que tenemos al otro lado, pues me parece interesante, ¿vale? Entonces, voy a continuar un momentito. Vale, aquí simplemente, pues si le queréis hacer un pantallazo de la poca evidencia científica o medio científica que de momento hay, bueno, pues una serie de artículos, y por lo que es en el tema de la telepráctica en el paciente con afasia, esa visión muy general y el cómo yo lo hago y la metodología que me funciona, pues es lo que tengo que contaros. Entre los ponentes, bueno, pues también decidimos que diera unas pinceladas, y de verdad esto del punto este último que vamos a tratar sobre privacidad y protección de datos, espero no decir nada que sea incorrecto, porque desde luego que no soy ninguna experta, simplemente todo esto pues me ha llevado a tener que investigar y moverme un poquito en este terreno, pero probablemente un experto tenga que solucionar dudas que yo no creo que sea capaz. Bueno, con todos mis respetos, vamos a hablar de la privacidad y protección de datos para terminar lo que son las exposiciones, ¿vale? Entonces, bien, en España, ¿qué dos reglamentos? Nos lo sabemos, y los que tengan clínica privada se lo saben mejor que yo. Está el Reglamento Europeo de tema de protección de datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, ¿vale? Y entonces a mí todo esto, pues la verdad es que me da un poquito de miedo, y sobre todo pues por lo que hicimos. Yo cuando me empecé a empapar de esto, digo, bueno, habrá unos protocolos, habrá algo un poco, y al final pues cada uno estamos haciendo, y más en esta urgencia, lo que podemos, y vamos, seguro que nos hemos saltado las normativas muchas veces, pero bueno, a día de hoy un poco la emergencia no nos ha dado tiempo a adaptarnos. Vale, vuelvo con el croquis de antes, ¿no? Tenemos un paciente a un lado y el logopeda en el otro. Entonces, cualquier comunicación, y no hablo telefónica, ¿vale? Cualquier comunicación vía internet, sea el WhatsApp, sea el Skype, sea compartir pantalla, en fin, en cuanto hay una interacción sale, ¿no?, a un terreno, llamémosle virtual, ¿no?, que es un poquito más, un poquito donde puede acceder ahí hackers, distintas entidades, ¿no? Yo puedo proteger muy bien lo que tengo en mi casa, yo puedo encriptar muy bien mis memorias externas, pero en cuanto hay una comunicación entre dos dispositivos, pues hay ahí un paso hacia el exterior donde la información va a quedar expuesta, ¿vale? Entonces, tenemos un panorama en el que lo local creo que está bastante claro, que encriptando todo, bueno, pues poniendo claves, poniendo contraseñas, lo podemos entender un poco mejor. Y este otro terreno virtual, que es el que quizás se entiende peor,
y que yo hasta que lo he medio entendido, pues también me ha costado, ¿no? Que es ahí como, ¿qué hago, no? ¿Vale? Y esa conexión que decimos, que he hecho con esa flechita, que hay un fragmento, digamos, de esa comunicación entre equipos que queda expuesta, ¿vale? Y luego hay un segundo panorama, que es el que he querido esquematizar, que muy bien, si yo hago una telepráctica desde un hospital o desde un centro de trabajo, pues quizá tenga una cierta cobertura, un poquito, tienes que haber tenido ya, haber implementado todo el tema de seguridad y protección de datos, pero ahora el panorama desde casa es el nuevo. Es decir, estamos todos los logopedas, quien más, quien menos, telepracticando, teletrabajando desde casa. ¿Vale? Con lo cual ahí ya, pues hombre, pues no hemos implementado aquí medidas de seguridad y mucho menos en tema telemática, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es? Laura, perdona, ¿podéis ir terminando ya para que dé tiempo a las preguntas? Sí. Vale. A ver, encriptar es poner oculto algo, ¿vale? Un dato práctico. Si tenéis Windows 10 Pro, podéis encriptar, ¿vale? Y entonces, las memorias externas, por ejemplo, es una... yo ya digo, os recomendaría que vaya todo a una memoria externa y la encriptéis. ¿Qué es cifrar? Un tipo, cuando oí lo de cifrar, es un tipo de encriptado, ¿vale? Por un lado. Y por otro lado, que lo leemos en muchos sitios, es lo de crear una VPN, un Virtual Private Network, ¿de acuerdo? Que voy a explicar un poquito qué es lo que quiere decir. Primero, creemos básico que los consentimientos informados, ¿vale? Tanto el trato de los datos que vamos el trato que vamos a darle a los datos de carácter personal, como del tratamiento que vamos a hacer y especificar en un buen documento. Y eso en la guía del Colegio de Murcia, como decía Jaime, nos da unas pautas de cómo hacerlo. Yo lo redactaría un poco y yo en los consentimientos que pongo, pues sí que especifico la plataforma quizá que voy a utilizar y el modo en que se va a llevar a cabo la rehabilitación, ¿vale? Y que el usuario pues lo firme, ¿vale? Luego, termino ya con esto. Os voy a decir pequeños trucos de cómo proteger a nivel local los equipos y la información y los datos, que es lo más peligroso, y también a nivel, como decimos, virtual. Primero, por lo que he leído y me he ido empapando, la llamada telefónica no debe ser de lo más seguro. Se recomienda el uso de otro tipo de plataformas de videollamada. Las más seguras, Telegram y WhatsApp, que tienen cifrado de extremo a extremo, que parece ser que es lo más en seguridad. Entonces, bueno, si nadie me dice lo contrario, Telegram y WhatsApp son dos aplicaciones seguras. Encriptar las memorias internas, las memorias externas, que ya os he comentado que con Windows podéis, y luego cualquier dispositivo que estéis utilizando, contraseñas, y contraseñas complicadas que también dificultan el que hackers y demás entren en acceso remoto, ¿vale? Y luego esto es un esquemita muy sencillito de lo que es la VPN. Vemos en el dibujo un equipo a la izquierda, un equipo a la derecha que se comunican, ¿vale? Pues la VPN consiste en que ese caminito, esa conexión, encriptarla, hacer, como pongo aquí, hago una analogía que digo que una VPN es como si fuera una carretera privada para ir del punto A al punto B. Hay varias formas y en este enlace que os pongo ahí abajo, de una manera que podamos hacerlo nosotros, si sois un poquito apañados con la tecnología, podemos crear una VPN relativamente con facilidad, ¿vale? Pero que sepáis que eso pues también es importante en este tipo de interacciones entre dos equipos, ¿vale? Y ya lo último, pues os reenvío a la ASHA, que estaban ahora, no sé si seguirá, había acceso gratuito a un montón de recursos de telepráctica que os he medio aquí desmigado por patología, y entonces, bueno, pues estaban de acceso libre con la crisis del coronavirus, ¿vale? Y poquito más, y nada más, y eso es todo.
pinceladitas de seguridad y privacidad, ¿de acuerdo? Y ya está, cuando queráis. Muchas gracias, Laura, y perdona que te haya tenido que cortar, pero como cada uno hemos ido añadiendo, al final creo Tranquila. que era mejor que también diéramos paso a las preguntas, ¿vale? Muy bien. La mayoría de las preguntas que han... A ver si me... Vale, que también me veáis a mí. Hay 2 Amelias ahora en zona. La mayoría de las preguntas que hemos recibido, primero muchas gracias a todos por las preguntas y pedir disculpas un poquito por habernos alargado, pero es que yo creo que cada uno aportabais un tema distinto y no sabíamos en qué momento cortar, pero bueno, también esto es un área de aprendizaje para todos, yo creo, para el que habla y para el que tiene que regular el tiempo. Las presentaciones se van a subir a la web del colegio. Una vez que nos hayáis dado vuestra autorización, las subiremos a la web para que estén disponibles para todos